Bueno, pues buenos días. Hola, buenos días, Andrea. Buenos días. Buenos días, Lorena Sánchez González. ¿A qué te dedicas, Lorena? Pues soy trabajadora social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Toledo. Y por aquí tenemos a Manuel Serrano, Buenos días. artista y arteterapeuta. Arteterapeuta, sí. ¿A qué te dedicas? Pues básicamente es el acompañar procesos creativos, de la expresión creativa, soy profesor también de dibujo y pintura y arteterapeuta, sesiones de artísticas con un enfoque sobre todo terapéutico, ¿no? Donde lo más importante es el proceso más que el resultado de la obra, ¿no? Cómo creamos las personas y la creatividad. ¿Y qué hacéis aquí los dos juntos? Pues bueno, venimos a contarte una experiencia, un proyecto que hemos llevado a cabo. ¿Un proyecto? Sí, nos construimos desde el interior al exterior, que nace y es gestado y producido en los servicios sociales del Ayuntamiento. Y nada, aquí venimos a contarte esto. Los servicios sociales, ¿qué es eso, Lorena? La finalidad de los servicios sociales es asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida mediante la cobertura y atención de las necesidades personales, familiares y sociales. Los servicios sociales de atención primaria, que es donde yo trabajo, son la puerta de entrada y todas las personas somos susceptibles de acudir a ellos en cualquier momento de nuestra vida por múltiples necesidades y problemas. Y bueno, para que se entienda un poco mejor, a mí siempre me gusta compararlo con el sistema público de salud. Entonces, cuando a una persona le duele algo o tiene algún problema físico o bueno, también mental, un problema de salud en general, acude al médico de cabecera y bueno, desde aquí es la atención primaria, ¿no? Es como la puerta de entrada, hace un estudio, le diagnostica y le pone un tratamiento. Pues en servicios sociales a mí me gusta decir que una persona acude cuando le duele el corazón. Y bueno, el corazón pues duele por múltiples problemas y necesidades, ¿no? Por amor, por desamor, por falta de trabajo, por vivienda, por problemas familiares, por conflictos con los hermanos, por soledad, por aislamiento. Entonces, bueno, en esas situaciones las personas acuden y bueno, pues también desde ahí hay un profesional de referencia y iniciamos un estudio y bueno, posteriormente empezamos a trabajar con la persona con un proyecto de intervención en el que intentamos tocar todas las áreas y también acompañamos a la persona en ese proceso hasta que su situación mejora. La gente que acude entonces a servicios sociales porque, como dices tú, porque les duele el corazón por algún motivo, ¿son personas con el mismo perfil? A priori, cualquier persona, al final somos una atención primaria, entonces cualquier persona puede acudir a los servicios sociales, no tiene que tener un perfil determinado. Entonces, ante cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier orientación, lo que pasa que una vez que acuden, ¿no? Trabajamos a través de prestaciones y nos dedicamos a todas las personas, pero sobre todo trabajamos con las más vulnerables. Pero no hay un perfil, a priori no hay un perfil claro. Posteriormente, a la hora de trabajar y mediante, como te digo, que como trabajamos por prestaciones, pues por ejemplo el proyecto que te hemos venido a contar está enmarcado en la prestación de atención a personas en situación de riesgo y exclusión social, es decir, las más vulnerables. ¿Y este proyecto cómo se llama? ¿Qué es? ¿De dónde sale? Mira, el proyecto se llama Nos construimos desde el interior al exterior. Nace porque en servicios sociales vemos o hemos comprobado que la parte emocional es súper importante para avanzar en el proyecto vital. Entonces, invisibilizar la parte emocional como que no ayuda a que la persona progrese. A veces se dan situaciones que las personas tienen todas las necesidades cubiertas, las básicas, ¿no? Alimentación, vivienda, tienen empleo, pero no progresan o no mejoran en su proyecto vital. Entonces, vemos que la parte emocional está, o hemos comprobado, ¿no? Que la parte emocional está como muy descuidada, ¿no? Que es verdad que hemos realizado mini proyectos, por decirlo de alguna manera, anteriores a la pandemia, donde ya empezábamos a coquetear con la parte emocional y también hemos contado con el trabajo de Manu, pero es a raíz de la pandemia donde vemos que la parte emocional, ¿no? Que no hemos vivido solo una crisis económica, sino también una crisis emocional, ¿no? Las personas han experimentado múltiples emociones, entonces estas si no se canalizan, si no se identifican en primer lugar, si no se canalizan y no se gestionan, pues pueden llegar y aumentar las situaciones de vulnerabilidad. ¿Notasteis que la gente pidió más ayuda después de la pandemia? Inicialmente hubo como un boom, ¿no? De la gente se quedó sin empleo, la gente
pues eso, a nivel económico los ingresos disminuyeron, había muchísimo trabajo, a lo mejor sin contrato, y entonces hubo gente que inicialmente se quedó en situación muy precaria. Pero es verdad que según hemos ido trabajando o han ido avanzando, creo que sí que se han visto situaciones, pues la gente en miedo a salir a la calle, las cuidadoras, sobre todo cuidadoras, ¿no? Pero los cuidadores, las cuidadoras de personas dependientes han tenido que vivir encerrados, que es que una palabra, o sea, es que es duro, pero es que además han tenido que estar en la vivienda sin poder salir con la persona dependiente. Se han dado muchos procesos, o sea, la ansiedad, el estrés. Entonces, bueno, sí que esa parte emocional, ¿no? Es como una caja de Pandora ahí, que yo creo que el día a día, ¿no? Que te tiene ahí como que lo tienes ahí como cerrado, y yo creo que la pandemia ha sido como una explosión. Hay gente que ha estado sola, que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente sin ninguna persona en el hospital, sin saber. Situaciones muy difíciles que así en estos momentos, ¿no? Pero hay, que se habla como muy en general, pero la particularidad de cada uno, que luego ha sido muy dura. Este proyecto, entonces, ¿a quién se le ocurre? ¿De dónde sale? Pues, a ver, una de nuestras funciones, ¿no? Como trabajadoras sociales y también las educadoras sociales del ayuntamiento, es detectar necesidades. Entonces, en base a las necesidades, pues se piensan proyectos. Entonces, bueno, ya teníamos la idea de trabajar la parte emocional porque veíamos que la respuesta era buena. Entonces, bueno, el proyecto se gesta y surge aquí en el Distrito Norte, en los servicios sociales de Distrito Norte, y luego, bueno, se hace extensivo a toda la ciudad. Distrito Norte Centro, ¿no? Porque Toledo, bueno, sabemos que está configurado en 4 zonas bastante delimitadas, 4 distritos. Entonces, el polígono es un distrito, Casco Histórico y las zonas intramuros es otro, Santa Bárbara es otro, y luego el resto de población, que es el Distrito Norte Centro, que está formado por 11 barrios. Entonces, los servicios sociales estamos ubicados en esos 4 distritos, en los centros sociales, y en cada centro social hay un equipo de profesionales que está formado por trabajadoras sociales, educadoras sociales y auxiliares administrativos. Y bueno, yo concretamente desempeño mi quehacer profesional en Distrito Norte Centro, que estamos aquí muy cerquita. Estamos al lado. ¿Quiénes pueden acceder a ese proyecto? ¿Quiénes pueden participar? Personas que tengan proyecto de intervención y personas que tengan, bueno, un vínculo con el profesional, porque solamente de esa manera la persona va a poder acceder a este tipo de propuestas y se va a enganchar, porque realmente al final la idea es que enganchen. Y Manuel, ¿y tú cómo llegas a este proyecto? Pues para mí es muy curioso, porque cuando yo estaba haciendo la formación de arteterapia, pues parte de las prácticas pues la hacía con personas conocidas y bueno, una de las prácticas las hice con Lorena, y bueno, a ella le gustó mucho y planteó, lo hablamos, me acuerdo, dice, alguna vez esto podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, se quedó ahí, pasaron unos cuantos años y demás, y un día me llama para, pues eso, dice, oye, ¿qué te parece que estoy pensando en meter el tema de la creatividad, la expresión creativa, el arte como elemento? Y claro, en cuanto me lo planteó así, dije, perfecto, es que va al hilo. El tema de la creatividad es fundamental para tantas cosas en la vida, ¿no? Que con temas de servicios sociales, pues es que va. Y aparte yo también he ido descubriendo mi sensibilidad social que siempre he tenido, pero que nunca le había al hilo de involucrarme, ¿no? Entonces se planteó uno justo en 2020, ¿no? En enero, febrero, creo que fue hicimos ahí un pequeño, ¿no? Unas pequeñas jornadas, estuve, ¿no? En varias sesiones haciendo, pues eso, con pintura, con collage, con diferentes mandalas y demás. Y bueno, ahí quedó. Luego nos confinaron y pasaron cosas. Y bueno, hasta ahí. Y cuando ya empezamos a recuperar el andar habitual, pues entonces se planteó el tema del proyecto Nos Construimos. Y fue precioso. Cada uno hicimos como tres, cada arteterapeuta planteábamos las cosas desde nuestro lado y funcionó tan bien que, claro, una segunda edición y ahora estamos empezando a preparar la tercera. Has dicho que los diferentes arteterapeutas os planteabais las cosas desde vuestro lado, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu lado? Lo que es expresión creativa.
que suelo trabajar con pintura, con arcilla y bueno, escultura también, con elementos de reciclado o elementos naturales, ¿no? Se trata básicamente creatividad. A mí lo que me gusta es, por una parte, desarrollar la creatividad y por otro lado compartirlo, ¿no? Y expandir la idea de que si no tenemos una actitud creativa ante la vida, o sea, cuando las cosas van bien, vemos las cosas van sucediendo y no nos enteramos, pero cuando las cosas se ponen complicadas, o tiramos de recursos creativos o adiós. Así nos está yendo, ¿no? Había personas que decían, es que no sé lo que me pasa, pero me siento bien, ¿no? O que ni siquiera saben identificar. Es que damos por hecho pero hay personas que ni siquiera saben identificar el miedo. Total. Que no saben lo que es la rabia, que no saben lo que es... Hay ciertas emociones que transitamos por ellas y las personas no saben identificarlas. Entonces, aquí en el proyecto vimos que con este tipo de trabajo, con esta propuesta, sí que las personas podían identificarlas. Entonces, es verdad que era como... Lo identificaban y decían, pues que yo no sabía que me pasaba esto, ¿no? O porque de dónde venía el enfado, ¿no? Entonces, es verdad que desde ahí fue bastante positivo. Y bueno, es verdad que ahí se decidió, ¿no? A raíz, junto con esta experiencia previa, después la pandemia, que sí que ya vimos la necesidad de trabajar como ya sí o sí, pues decidimos hacer una propuesta mucho más global e integradora entre la persona, el grupo y la comunidad. Entonces es por eso que decidimos, y bueno, sí que la línea estaba a seguir trabajando utilizando el arte, ¿no? El arte como vehículo. Y bueno, es ahí donde se gestó el proyecto, que tiene como 3 dimensiones, ¿no? La estructura del proyecto es siempre la misma y además cada vez está teniendo se está consolidando más. Entonces, hay 3 dimensiones que transitan y están integradas entre sí. Hay una dimensión artística, que es de producción artística, que es donde está todo el trabajo que está contando Manu, y es donde también han trabajado los arteterapeutas. Luego hay una dimensión de participación en los recursos de la ciudad, ¿no? Y luego la dimensión documental del proyecto. Entonces, cuando decimos que están integrados entre sí es porque, por ejemplo, como decía Manu, en la primera edición, bueno, pues toda la producción artística, ellos hicieron una propuesta de un montón de talleres. Después esa producción artística en los recursos de la ciudad, pues por ejemplo estuvimos haciendo un taller con Alaja, con María, hicimos rutas con algunas empresas de la ciudad, conocimos muchos espacios del consorcio, ¿no? Que era como la parte de conocer los recursos de la ciudad. Y luego, por ejemplo, en la parte documental, pues hicimos, por ejemplo, una exposición con todo el proceso, todo el material que se generó en el proceso creativo. Se hizo una exposición que estuvo abierta en el San Lucas y formaba parte del 20 aniversario del consorcio, o sea que de alguna manera, y esa exposición estaba abierta a todas las personas, o sea, tanto turistas, gente de Toledo, las familias, o sea que de alguna manera es como que todo esté conectado, ¿no? O, por ejemplo, este año con la segunda edición hemos venido aquí vamos a montar un circo, ¿no? Sí, ¿no? Aquí están. Claro, Aquí y la parte documental, bueno, pues hemos participado en congresos, hemos hecho comunicaciones, también sensibilizar a la ciudadanía sobre qué son los servicios sociales, qué personas pueden venir a ellos, y luego también, bueno, pues también dar a conocer otras metodologías de trabajo, ¿no? Que no solamente que cuando se habla de servicios sociales parece que estamos ubicadas en un despacho y estamos todo el tiempo gestionando ayudas, ¿no? ¿Cómo veis el grupo? ¿Están unidos? ¿Se llevan bien? ¿Siguen en contacto con gente de otros grupos? Contadme un poco las relaciones internas que hay entre ellos. A ver, a mí uno de los puntos positivos del proyecto es precisamente ese, ¿no? Es decir, lo primero, decir que es un proyecto que va sumando, ¿no? De alguna manera va teniendo como un efecto multiplicador. Entonces, las personas que han participado en la edición 1 también de alguna forma han estado en la edición 2. Y además hemos añadido grupos nuevos, ¿no? Donde, es decir, siempre hay como un grupo motor que está más ubicada en la dimensión de producción artística, y ese grupo es el que sí que es nuevo, por decirlo de alguna forma. Pero luego la propuesta tiene actividades y otros proyectos que van enfocados al resto de personas que participan. Entonces, entre ellas se está generando una red y siguen quedando, se siguen informando de recursos. Si alguien se apunta a un curso, lo pone en el grupo, ¿no? Mantienen un grupo de WhatsApp. Si alguien está enfermo, bueno, pues como que se apoyan, se buscan. Entonces,
A mí eso me parece que es como, es decir, la sostenibilidad del grupo, más allá del proyecto, a mí me parece que ese es el éxito fundamental, es decir, Sí. se mueve solo, ¿no? Se mantiene. Otro de los objetivos del proyecto es que de cara a la sostenibilidad, ¿no? Porque al final se elige no trabajar por todo lo que está contando Manu de los beneficios de la creatividad, ¿no? Pero es que al final Toledo es una ciudad patrimonio y tenemos un abanico cultural y patrimonial bestial. Entonces, la idea también era que las personas conocieran recursos de la ciudad y que interiorizaran de alguna forma esos espacios culturales, ¿no? Como para acudir a ellos siempre que lo necesiten. Entonces, desde esa... Tenemos un patio de juegos increíble. Total, Claro, totalmente. O sea, Aquí yo en Toledo. lo veo mucha parte de mi trabajo es utilizo el casco y el patrimonio toledano como un recurso Es que importantísimo, ¿no? Es que es impresionante. A mí ¿Sabes? Toledo me Más encanta. allá de los clichés y tal, darle otra. Lo hemos visto en esta edición, ¿no? Que lo hemos utilizado. Pero volviendo a lo del grupo, hacer grupo, por ejemplo, en esta edición la clave fue desde el principio porque venía gente que no se conocía, de diferentes y claro, Lorena nos habló que era muy importante que rompiéramos el hielo de alguna manera y tal, y claro, lo hablé con Ale y lo teníamos clarísimo porque sabemos cómo funciona el arte, ¿no? Y desde la primera dinámica que hicimos la primera ruta, hicimos una dinámica, a partir de ahí ya fue, y ahora seguimos con el grupo de WhatsApp. Estamos, pues cada cual cuenta lo que tiene, o sea, es como se ha creado como una red de apoyo. Bueno, pero yo quiero escuchar las voces de los otros protagonistas del proyecto, ¿no? Yo quiero escuchar a las personas que han estado dentro del proyecto. Así que vamos a ver qué nos cuentan Isabel, Julio, Monse, María Eugenia y Nailet. Y bueno, el proyecto en sí nos construimos, pero es súper importante el decir que es desde el interior hacia el exterior. Entonces eso es súper fundamental por el tema de que, como ella bien ha dicho, el cuidador se aísla más que nada por las obligaciones que conlleva el tener que cuidar a las personas con una discapacidad, que muchas veces son pues hasta las 24 horas. Y bueno, pues eso nos da un respiro, una sensación muy amplia, el poder salir, el poder hablar y el poder evadirte de todo lo que luego tienes internamente en casa, claro, de lo que puedes tener. Entonces es un soplo de aire muy fresco que sí que es necesario, y desde luego pues agradecer sobre todo a los trabajadores y trabajadoras sociales que en este caso han pensado o se han dado cuenta, o bueno, aunque lo sabían, pero realmente pues han podido ellos también tener ese recurso o lo han podido conseguir para que esto continúe, y eso sí que espero que continúe en el sentido de no solamente por nosotros, sino por los futuros y por lo que pueda seguir surgiendo. Y bueno, consta un poco este proyecto, sobre todo la primera parte fue un poco tejiendo, las tejedoras y unos tejedores que iban un poco pues haciendo o enlazando pues todas esas emociones que tenemos, intentar reflejarlas en ese trabajo que luego pues tiene un resultado que es pues que el que se ha estado llevando, que es pues hacer ropa y cosas pues para que luego se pueda vender o bueno, sacar una parte de beneficio pues para luego estas personas con la discapacidad. Yo soy del segundo proyecto, que ha sido un poco el salir afuera, al exterior, y hemos realizado un mapa emocional de los sentidos, en este caso, pero desde la perspectiva de Toledo, de todos los recursos que tiene Toledo y que no muchas veces por el día a día no nos damos cuenta, y realmente simplemente compararnos, pensar, ver, observar y oír los sonidos, la gente, el ruido también, pues sí que es verdad que nos ha llevado a verlo de otra manera y el poderlo expresar en ese mapa, que la verdad es que está quedando bastante bien, enfoca o refleja todas las situaciones en las que nos hemos encontrado, y es verdad que luego ayuda como terapia para luego el poder ir de otra forma a casa y enfrentarte de otra manera muy distinta a como cuando estás solo y realmente pues no te metes en ese círculo
no ves mucho más ni mucha más salida. Entonces, bueno, pues ahora sí que dejo un poquito más espacio a mi compañera Isabel, a ver ella qué nos aporta y cómo lo ha vivido, que ella sí que es de la primera edición, que es de Ganchillo. Buenos días. Continúo yo con todas las explicaciones que han dado mis compañeros. Efectivamente, me siento identificada. No voy a recalcar más de lo que ellos dicen. Yo en esta ocasión sí puedo decir que soy de la primera edición. Por unas circunstancias tuvieron el detalle de llamarme para hacer la participación en el proyecto y se hizo una primera edición, como bien he dicho. Nos construimos desde el interior al exterior. Fue bastante gratificante. Hicimos un grupo de amistades, porque realmente esto también nos lleva a tener una vida social mínima, pero bueno, te ayuda a salir de esa rutina. Nosotros estamos aquí, pero somos un grupo de personas, no somos estas 3 personas, somos muchas más. En nombre de todas. Hablamos en nombre de todas porque yo les doy las gracias por su amistad, hemos hecho un grupo, nos mandamos algún mensaje, eso nos ayuda al día a día, a una se le ocurre una cosa, a otra, y nos hemos dado cuenta de que somos capaces de demostrar pues habilidades. La primera edición estuvo muy interesante porque teníamos 3 profesores que también nos ayudaron muchísimo y éramos capaces de pensar cuando lees un libro, porque cuando tienes estas situaciones no lees, tienes que leer 2 veces la misma página porque no te entra. Entonces ahí empezamos pues uno escribía poesía, otro, cada uno decíamos una cosa y te dabas cuenta de que lo que tú escribías mal, porque estabas mal emocionalmente, la otra persona cogía el escrito, continuaba, aquello me llamó muchísimo la atención y lo daba pues totalmente la vuelta. Si yo estaba escribiendo, pues no sé, algún tema que nos pedían, amor, ilusión, cualquier cosa. El tema era así, lo escribías y ya llegaba un momento que parabas la hoja y se lo pasabas esa hoja a otra compañera. Eso me llamó mucho la atención. Y la otra compañera lo escribía diferente a ti. Tú tenías una pena, una tristeza y lo emocionabas, lo dabas esa emoción, como tú te sentías de mal. Y la otra persona lo daba totalmente al revés. Te dabas cuenta de que tú ves la vida de una manera y otro la ve de otra manera y te ayuda. Es cómo es posible que yo lo veo tan oscuro y la otra persona lo ve con más luz. Esa clase o ese día a mí me motivó bastante. Y luego sales de allí con una forma de pensar diferente. Vas como que has visto las amigas o las compañeras, te vas con otro chip. Eso te ayuda, vuelves a casa con más fuerza. Y luego ahora tenemos la segunda edición, que ha sido Tejiendo Emociones. Igual hemos visto que somos capaces de hacer cosas con una ilusión, una creatividad, una dinámica, con unos colores. Hemos ido cogiendo colores, poniendo alegría en esos colores. Ha sido muy emotivo. Luego era un proyecto bastante para ver que somos capaces de realizar cosas que no eres, que tú lo ves negro, que lo ves todo negativo y eres capaz de cada día te superas. Y una compañera ha hecho una cosa y la otra ha hecho otro más bonito todavía. ¿Y cómo es capaz? ¿Cómo es capaz que puedas crear eso si estás más bien hundida? Pues preciosas, cosas preciosas. Ha sido muy bonito. Yo doy las gracias a todo el equipo social, a los coordinadores, a todos los que han participado. Ha sido bastante bueno haber hecho esto. Yo no me quiero meter como mis compañeros, respeto todo lo que han dicho porque me siento identificada, pero me quería ir un poco a lo que hemos hecho, a lo que hemos creado. Hemos tenido salidas, que yo por ejemplo soy de Toledo y no hubiera ido a Toledo a ver por ejemplo la Plaza del Salvador. Yo sé que allí eso me motivó muchísimo y dije, si yo he pasado por aquí 50 veces y no sabía que había ahí un pozo con un caudal, yo no sabía aquello. Si no me llevan a mí a hacer estas salidas, estas participaciones en espacios abiertos, yo no soy capaz. Les doy las gracias. Nos han llevado a ver cuevas, nos han llevado a hacer rutas, un castillo también, que yo no sabía que también en el Miradero había un castillo. O sea, culturalmente nos han motivado, nos han hecho de meternos, empezar a buscar nombres de la época de los musulmanes. Como ha habido tantas culturas aquí en Toledo, pues ya te motiva para tener un momento de distracción y ver qué te motiva, qué te puede alegrar a ti ese ratito. Entonces a mí me ha gustado. Yo de hecho he cogido apuntes, que me gusta mucho escribir, voy apuntando cosas y bueno, pues he ido viendo que me ha interesado porque también hay rutas en Toledo a todo esto para todos, que nos hace falta salir de casa, conocer nuestro pueblo o nuestra ciudad, que no lo sabemos. Además hay rutas gratuitas con el consorcio Hay todos rutas los días. gratuitas. Entonces no tenemos que llamar por teléfono, apuntarnos e irnos. Yo he prometido volver a apuntarme a algo porque gracias a ellos he conocido rincones de Toledo que no los conocía. Les doy las gracias. Yo quisiera comentar a la vez que Isabel que sí,
que es cierto. Nuestros profesores nos promovieron todo el mes primero a hacer 4 rutas por toda la parte de Toledo, en el cual he conocido muchísimas cosas de mano de nuestro profesor Manuel, de mano de nuestro profesor Alex, y además lo he vivido especialmente de otra forma, porque no sabemos apreciar a lo largo de un camino todos los acontecimientos que podemos encontrar para los sentidos, como así se llama el trabajo que se está realizando. La vista, el oído, los sentidos en sí, todos se han movido en estas rutas que hemos hecho con ellos, que luego lo hemos podido expresar en nuestro mapa, que ha quedado precioso y que se podrá ver cuando se termine, y agradecer todo ese recorrido de las 3 horas caminando. Yo me pensaba que nos íbamos a aburrir o que íbamos a tener demasiado tiempo. Pues no, se nos ha hecho corto todos los días porque volvíamos a casa súper cargados de energía, y esto es buenísimo para nosotros. Espero que todo esto llegue a tema social, el ayuntamiento, para que pudiéramos continuar de tener algunos espacios, si no es tanto, pues alguna vez, pero que no se deje, porque todo ello ha sido una idea súper buena desde el trabajo social del equipo de referencia de mi barrio, y agradezco mucho todo ello. No, y además lo que tú también dices, incluso el olfato, el gusto, cuando estuvimos en el Obrador de mazapán, y la verdad es que también fue una experiencia inolvidable, aparte de probar, Riquísima. pero de hacerlo y de ver realmente cómo se hacía. Y luego también el tema de luego plasmarlo o Sí. intentarlo plasmar. Entonces ahí sí que es verdad que ha sido muy bueno, porque te involucra, no solamente vas de pasada, sino que participas, y eso te hace dar cuenta de que todavía pues tienes recursos. Quiero decir que no estamos parados ni muertos. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que necesitar y hay que saber o dirigirte, o en este caso, bueno, está la labor de los trabajadores sociales, Sí. de los profesores también, que luego están con estos grupos, y por lo menos encauzar y saber que puedes hacer más cosas. Yo sí es cierto que he pasado muchos nervios en pensar cómo íbamos a empezar a realizar todo esto. Me quitaba tiempo por la noche, pero era un tiempo bueno, grato, porque tenía una motivación que llevaba mucho tiempo sin tenerla, por estar metida continuamente en la situación de cuidar a mi familia, y me he sentido más capaz de lo que yo creía, y lo agradezco porque me he sentido más viva. Es verdad, ha salido mi persona en estos meses, porque yo me vine abajo con toda esta situación y ha sido muy dura, y entonces esto me ha hecho de creer que puedo pues hacer otras cosas, y la verdad es que lo agradezco mucho. Yo también doy las gracias a todo el equipo, a todos los compañeros. Por un lado, no estamos solos, hay un poquito de esperanza, simplemente agradecimiento. Cualquier cosa que se nos haga, yo creo que es que no sabemos qué palabra utilizar, pero se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego vienes a casa y se te olvida ya lo que has hecho. En 5 minutos se te ha olvidado, pero bueno, ya has hecho algo, ya tienes un recurso, has salido, por lo menos te has puesto las pilas, has mirado un poquito algo, has visto que hay gente a las 12 de la mañana en Zocodover, te subes en el autobús y oye, la vida existe, y empiezas a pensar, mira, pues tengo sentimiento, pienso, me doy valor, hago esto, lo otro, cualquier cosita es buena. Te agarras a un clavo ardiendo, como se suele decir. Doy las gracias también a mi hermana, porque no está aquí y para mí es un apoyo. Y bueno, pues a todos, a mis compañeras de clase, les felicito las Navidades. Esperemos que esto no nos dejen y que volvamos a continuar, que se lo piensen, y para el año que viene haya la 3ª edición, porque ayuda. Por lo que se ve, esto es día a día. Muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene entonces. Sí. Sí, porque además es que Ojalá. estos proyectos, pues por lo menos, aparte Ojalá. de intentar también pensar en nosotros, claro, pero te da luego esa esperanza de, bueno, la semana que viene los voy a volver a ver, voy a volver a salir, y eso también te ayuda mucho, porque ya dices, bueno, aunque tengo mi carga, porque bueno, cada uno pues tiene lo suyo, uno de una manera, otro de otra, pero es verdad que te da la opción de vez en cuando dedicarle ratos
pensar en qué puedes aportar, qué puedes hacer, qué se va a hacer. La verdad es que está Yo está particularmente estaba esperando que llegara el martes porque el fin de semana se me hacía muy largo. Porque lo bueno de todo esto es conocer a gente tan buena como la que he conocido, tanta suerte como la que he tenido. A todos, os quiero a todos, de veras. Y ha sido tan grato verte en un Toledo que estoy sola porque me vine aquí por las circunstancias de la familia, y encontrar a gente como tú en las mismas circunstancias, que saben de lo que estás hablando, que saben por lo que estás pasando y que entienden que el rato que nos le dedicamos con mucho cariño porque lo necesitamos todos. Con lo cual me despido, felicito la Navidad a todo el equipo de trabajadores, a todos, a los profesores, a mis compañeras de Ganchillo, porque yo me he juntado a Ganchillo y me he juntado a lo del mapa. Me he apuntado a todo y he salido de todo recompensada. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y yo, felicito igual también a mis compañeros, a los trabajadores sociales, y sí que no me gustaría terminar o irnos sin dar ese pellizco, o más que pellizco, pinchar un poco, en el sentido de que que esto no se quede aquí, que hoy se llama Isabel, Montserrat y Julio, pero mañana pues puede ser cualquier persona, y que sobre todo, en este caso, los organismos públicos, tanto a nivel local como es un ayuntamiento o estatal o la Junta o Diputación, cualquier organismo público que en este caso dependa, pues que por lo menos esto lo puedan oír, para que vea que realmente se necesita y además se llega, y que aporten, o que sigan por lo menos aportando, y no pueden aumentar, pero que continúe y que no se pierda. Feliz Navidad. Hola, María Eugenia. Soy de aquí de Toledo, tengo 66 años. ¿Dónde estás? Siempre acompañando a mi madre. Ajá, eres cuidadora. Está impedida, soy cuidadora. Llevo ya así con ella 14 años, y a través de las trabajadoras sociales me incorporé a este grupo, y además que me ha satisfecho mucho, porque me ha hecho de sacar un poquito de lo que tenía dentro, que estaba muy encerrada en casa con mis problemas. Entonces me ha hecho de abrirme un poquito y de conocer a gente estupenda, y estamos muy contentos todos. Vale, porque tú estás participando en ¿qué proyecto? Nos construimos. Nos construimos. ¿Cuánto llevas en el proyecto? Yo me inicié en octubre. En octubre. Estamos en diciembre ahora. Yo llevo poquito tiempo. ¿Y qué tal? ¿Estás contenta? Yo sí, muy contenta. ¿Sí? ¿Y a quién más tenemos? Soy Nailet, vengo de Venezuela, tengo ya casi 4 años acá en España. Conocí las actividades de las trabajadoras sociales a través de la Cruz Roja, que yo estuve refugiada con ellos en el 2019, y participé en el proyecto Nos Construimos desde el interior hasta el exterior en el año 2021, que fue el primer proyecto para ella, el proyecto piloto, y tuve la fortuna de participar nuevamente en esta fase 2, y es de verdad que increíble. He conocido bellas personas, de verdad que sí, y me ha ayudado sobre todo a socializar. Soy una persona asocial, y me ha ayudado muchísimo a incorporarme en la sociedad acá de España. ¿Y qué tal? ¿Estás contenta? Muy contenta, de verdad. ¿Sí? Que sí, me alegra bastante hacerlo. No soy mucho de reunirme ni hablar, pero con ellos, de verdad que me siento muy bien. ¿Habéis hecho piña? Sí, bastante. Qué bien, eso es muy importante. Sí, bastante. Y cuéntame un poco cómo fue el primer proyecto. Hazme un pequeño resumen para hablar ahora del segundo, en el que estáis ahora. En el 2021 era más que todo expresar nuestros sentimientos a través del arte. Eso se dividió en 3 grupos. Primero era la parte de las letras, que estuvimos con una persona maravillosa, Laura, y nos enseñó a todos los que estamos allí a expresar nuestros sentimientos a través de la escritura, a escribir nuestras emociones, qué sentíamos, y todo a través de la letra. Luego tuvimos la segunda parte, que era pintura, dar nuestras emociones a través del arte, pintura y dibujos más que todo, y una tercera parte que fue digamos con lanas, pero no trabajamos ni con ganchillo ni con agujas, sino con los dedos. Con las manos. Sí, se fue. Qué divertido. Hicimos una obra de arte que está acá en el centro cívico. La verdad que fue muy. También tuvimos con artesanía, que me encanta porque soy artesana desde que soy niña. ¿Tú eres artesana? Sí, mi padre. ¿Qué haces? Bueno, en Venezuela, mi padre era artesano, nosotros hacemos lo que llama cacharros. ¿Cacharros? Cacharros, en mi país lo llamamos porrones, para sembrar matas. Y desde pequeña lo hacía con mi padre, en vacaciones, épocas escolares, hasta ya después que me gradué de la universidad también. ¿Es con cerámica eso? Cerámica, con arcilla. Y lo hicimos aquí.
aquí me encanta, la verdad que me encanta eso. En el taller también hicimos artesanía con los dedos y también tuve la oportunidad de hacerlo a través de tornos con máquinas que dan vueltas. Muy, muy, muy bueno, la verdad que sí. Nunca pensé que yo tenía esa fase de arte bien escondida. ¡Qué bien! Oye, me alegro mucho. Sí, porque más que todo yo me considero una científica, me encantan las matemáticas. Sí, pues mira, en eso no somos iguales, porque es que yo soy lo peor en matemáticas, pero lo peor. No, para mí me fascina, es lo más fácil que leer a nivel educativo, me encantan. ¡Qué suerte, hija! La gente que veis los números, qué envidia. Bueno, aquí tuve la oportunidad de hacerla eso y pasé la ESO con 9.47 y matemática con 10. O sea, Madre de Dios. física, química, biología, todo ese tipo de materia me encanta. Y a través del arte te ayuda muchísimo a sacar lo que llevas dentro. La verdad que sí que me encantó. Esta segunda fase fue muy distinto. En la primera estábamos en un sitio en el San Lucas. Ahí estuvimos durante los 2 meses y medio que tuvimos. Esta segunda fase fue totalmente diferente. Conocí muchas partes de Toledo a través de las rutas turísticas que nos hicieron. Y también trabajamos con el arte, con un mapa, digamos, de las emociones asombroso. ¿Que en eso cómo funciona el mapa de las emociones? Cuéntamelo. Pues en realidad es ir expresando lo que sientes cada vez que pasas por sitios determinados de Toledo, lo que tú sientes cuando lo ves, fijarte en detalles que a lo mejor no has percibido, porque vamos caminando, pero no percibimos en realidad lo que estamos viendo. Entonces es lo que te provoca a ti y expresarlo luego a través de las emociones en un mapa que hemos hecho haciendo con ganchillo, hemos hecho cadenetas, hemos hecho las rutas que hemos ido haciendo, y hemos puesto los monumentos que nos han destacado y lo que nos ha provocado a nosotros eso. ¿Te llevas bien con los compañeros y las compañeras? Muy bien, hemos hecho un grupo bueno. De verdad que esto ha sido muy positivo para mí. Estoy muy agradecida con mi trabajadora social por todo esto. De verdad que muy agradecida y afortunada. Hay una parte muy invisible, ¿no?, del trabajo de los servicios sociales de atención primaria, que bueno, que desde aquí aprovecho también para comentarlo y compartirlo, que hay personas en el grupo, por ejemplo, que a lo mejor llevan acudiendo a servicios sociales años. Es decir, que cuando se trata de trabajar con la emoción, cuando se trata de conectar con, identificarla sin más, es un trabajo muy difícil. Generar un vínculo con la persona también lleva su tiempo. Claro. Entonces, y que para que participen en proyectos de estas características también lleva su tiempo. Es decir, claro que hay personas que no les gusta la propuesta y voluntariamente se marchan y abandonan, pero que de manera general los grupos que hemos tenido es porque hay bastante vínculo con la persona, porque han funcionado, porque quieren seguir trabajando. O sea, que no es de, tú vienes un día a servicios sociales y es como, ay, mira, vete, nos construimos y luego ya vente al taller que van a hacer aquí, vamos a montar un circo. No, o sea, que hay un trabajo ahí muy de calado, muy de gota a gota, muy de despacio, de intentar respetar el ritmo de la persona, ¿no? Y yo creo que eso también hace que sea exitoso, ¿no?, el que puedan participar o el que puedan funcionar propuestas de estas características. Que cuando habláis de la participación, que si el grupo sigue funcionando, ¿no?, que también con la dimensión de participar en los recursos de la ciudad, pues también lo que se pretende es que conozcan espacios. Y espacios vivos, espacios que ofrecen propuestas, que ofrecen actividades y que las personas puedan ir cuando quieran. Entonces les presentamos, vamos a montar un circo, fuimos a la Divergente, estuvimos haciendo un taller de mazapán en Santo Tomé, hemos, no sé, el consorcio, por ejemplo, también ofrece rutas gratuitas. Todos los días. Claro, también nos estuvieron contando, bueno, pues qué días hacían rutas, cuándo no, cuándo se abren, no sé. Entonces la idea es también decir, vamos a conectarle, ¿no? Porque curiosamente hay personas que han participado o hemos visitado espacios de la ciudad. Es que hay personas que a lo mejor no han subido ni al casco histórico. Eso me lo contasteis y me quedé. Entonces, gente de Toledo que no había subido al casco. Entonces, claro, bueno. Porque al final Servicios Sociales trabaja con toda la población, con todos los perfiles, y uno se hace su dinámica y su circuito de vida en su alrededor y no sale de ahí. Entonces, yo creo que también el salir, ¿no?, de este barrio también, ¿no? O sea, la idea era como, si es un proyecto de esta zona, pero que transitemos, ¿no? Ahí te cuento cómo fue un poco el proyecto se gestó, y ya cuando queríamos que fuese una propuesta más integral, ¿no?, como entre el grupo, la persona y la comunidad, y sabiendo que queríamos trabajar con la cultura, ¿no?, con el arte, pues sí que presentamos el proyecto al consorcio, nos entrevistamos con el gerente, con Jesús Corto Briceño, y bueno, les gustó la idea y al final nos apoyaron y nos cedieron el espacio de San Lucas, y ayer donde se han realizado la mayor parte de los talleres. Y bueno, es verdad que a raíz de la primera edición, bueno, pues como que
Al final, tanto el consorcio como servicios sociales, pues estamos al servicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese era nuestro eje, nuestro punto en común y, bueno, sentimos que remamos hacia la misma dirección y es verdad que la relación es positiva, nos ofrecen sus espacios, hemos organizado también el Día Internacional de Tejer en Público, estuvimos en San Felipe Neri, hemos estado en las cuevas de Hércules también tejiendo y, bueno, que luego la verdad que nos han ofrecido todos sus proyectos, nos han hecho rutas y la verdad que, bueno, que es un proyecto en el que vamos sumando, ¿no? Y nos vamos generando una red ahí que a mí me parece bastante positiva. Y contadme alguna anécdota, algo que haya sido representativo para vosotros durante este proyecto. Una sería, por ejemplo, lo que he contado antes de que la gente empieza a abrirse, ¿no? Al principio, pues bueno, cada cual es responsable de su intimidad, cuenta lo que quiere contar, ¿no? Pero es eso, de repente en una ruta estábamos ahí, hicimos una pequeña parada porque el tema de emocional, lo que hacíamos en las rutas era eso, se trataba de conocer Toledo desde otro lado, era desde una perspectiva sensorial y emocional. Entonces la pauta que poníamos era que registraran en plan atención plena, que les sugería sensorialmente los sonidos, la vista, el olfato, el gusto y hasta el tacto, ¿no? Había veces que tocábamos las fachadas, el suelo, las texturas, ¿no? ¿Cómo son las texturas toledanas y demás? ¿Y qué emociones se activaban? Se activaban en esos recorridos. Hay sitios muy densos, con energía más densa en Toledo, hay otros mucho más agradables. Se notó muchísimo, por ejemplo, pasar del casco a la senda ecológica en el Diamantista, ¿no? Ahí abajo y tal, como cambias de la estructura urbana, medieval y demás a la naturaleza del río, ¿no? Y allí en el valle y demás. Entonces, pues en un momento de esas rutas que hicimos una parada, poníamos una palabra o, ¿sabes? Era un poco qué sensaciones hay, ¿no? Y tomar conciencia. Y de repente escucho que está cada uno contando cosas muy personales y muy íntimas y se hizo ahí un silencio y todos ahí escuchando y dio pie, bueno, a un pequeño conversación, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Otras también muy, muy graciosas era, por ejemplo, con determinadas personas, a lo mejor entrábamos en alguna tienda de muebles o de restauración de muebles antiguos y como estábamos haciendo lo del frottage con ceras y con la parte de texturas, ¿no? Pues a lo mejor veía un vargueño del siglo no sé cuántos y alguien se ponía con un papel a sacar las texturas del vargueño. Otra también muy buena fue cuando fuimos a ver la obra de Cristina Iglesias en el Convento de Santa Clara. Sí, ahí. Y fue genial porque el propio espacio, al ser un convento de clausura y la obra de Cristina Iglesias, ¿no? Que es muy contemplativa, muy... Entonces se generó un espacio muy meditativo y teníamos que hacer como una dinámica, ¿no? Y a mí se me ocurrió sobre la marcha, tenía unos folios ahí, digo, pues mira, ya que me estamos viendo escultura, estamos en un sitio así, digo, pues algo de la ruta, lo que hemos vivido, les repartí un folio y digo, hay que hacer una escultura con esto, a ver cómo... Y claro, al principio no... Pero claro, al final hizo todo el mundo su escultura, la presentó de por qué había hecho esto, ¿no? O sea, algunas rajadas, ¿sabes? Con el papel. Maravilloso, a mí siempre me sorprende. Estoy muy acostumbrado a ver, porque claro, las personas muchas veces dicen, no, si yo no soy creativa, a mí no hago lado con un canuto. Pero en cuanto les das un poco las pautas y tal, la gente hace maravillas. Qué guay. Lo que pasa es que no saben que son capaces de hacer maravillas. A ver, yo como anécdotas así, no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna porque al final yo tampoco he estado presente en todos los talleres y en todas las propuestas que han hecho Manu y Ale, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me tiene sobrecogida, con el poco juicio, ¿no? que hacen todas las propuestas, la entrega que tienen, ¿no? Y la confianza que depositan, que yo realmente si tengo que rescatar algo por lo que estoy especialmente agradecida es por
O sea, depositan, cuando vienen a servicios sociales, es que depositan en nosotras lo más valioso que me parece que tenemos como humanidad y como personas, que son las emociones. Entonces, a raíz de ahí, ver cómo se relacionan, cómo disfrutan, cómo se lo pasan, o sea, esa confianza que lo que les digan, que a veces les hacen unas propuestas que yo digo, madre mía, van a decir, pero ¿qué es esto, no? Y hacen todas las actividades, todo les viene bien, la gente tiene que hacer encaje de bolillo para organizar a lo mejor el cuidado en casa o sus situaciones personales para poder participar. Entonces, ver que lo hacen desde esa entrega, a mí eso me tiene bastante emocionada. Sí, los ratos de taller son geniales. Yo es de las cosas con las que me quedo, ¿no? Se palpa el ambiente creativo que se genera, ¿no? Cuando estábamos ahí con la tela, cosiendo, unas cosiendo, otras recortando fotos, otras haciendo, ¿no? Y las conversaciones que van surgiendo, los grupos y, ¿no? Esa actividad del taller de cuando te quieres dar cuenta ya es la hora y hay que recoger. Cómo trascender, ¿no? Entramos en otra dimensión y se genera y de repente hay que volver a la vida real. También este proyecto lo que te quiere dar o quiere ofrecerte son herramientas, ¿no? Porque me gustaría poner en valor o comentar lo poco mirada, ¿no? Que está el tema de la salud mental en la sociedad. La sociedad está muy abandonada, entonces el proyecto de alguna manera también quiere poner mirada a eso, decir, oye, que la emoción o la tratamos o le hacemos caso o no la vemos, o esto puede ser un desencadenante para situaciones muy, 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 muy difíciles. Bueno, me gustaría rescatar también que en esta segunda edición, por ejemplo, de cara a generar esa red, ¿no? Pues uno de las actividades que ha habido en la segunda edición ha sido tejiendo emociones, ¿no? Hemos trabajado mediante el arte ancestral que es el tejer, ¿no? Y todo lo que se ha elaborado pues se donó a la Asociación de Daño Cerebral porque, bueno, las personas del proyecto así lo eligieron y se vendió en el mercadillo navideño que organiza el consorcio en Navidad en los jardines de San Lucas. Entonces, bueno, de alguna manera como que el proyecto también tiene un punto ahí como de, pues eso, de tejerse, ¿no? De tejernos, ¿no? Entre las personas y la sociedad. Yo particularmente quería aprovechar el micro pues para dar las gracias sobre todo, bueno, a todas las personas que hacen posible el proyecto, que es a todo el equipo de servicios sociales del Ayuntamiento de Toledo, agradecer al consorcio porque ha querido colaborar con el proyecto y creo que estamos trabajando de forma coordinada y bien. Agradeceros pues a todos los recursos de la ciudad que también cuando os contamos la propuesta os parece interesante y decís venga, ¿no? Pues ya te digo que hemos agradecer a Laja, Vamos a montar un circo, a Santo Tomé, a las empresas con las que hemos colaborado también haciendo rutas y bueno, sobre todo, bueno, también dar las gracias a Manu y a Ale, que son los que han estado en la edición 2. Anteriormente también estuvimos con Laura. Y bueno, y sobre todo, pues agradecer y dar las gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto. Yo por mi parte, pues bueno, también básicamente agradecer. Estoy súper agradecido, aprendo un montón, veo también más allá de lo habitual. Y bueno, como digo siempre, el tema de la creatividad, es algo que es innato al ser humano, entonces desarrollarla. Creo que es una vía y es una herramienta que además es infinita, no se agota nunca y dependiendo de la situación, entonces invertir en creatividad, desarrollar la creatividad. Bueno, y agradecer también al consorcio porque ha participado en el proyecto, sobre todo a su gerente, a Jesús, a Soledad, a Natalia. Natalia nos ha acompañado durante estas 2 ediciones, que bueno, las personas del proyecto es que la adoran, y a Isabela, la periodista también, que han contado las cosas de una forma muy bonita, la verdad.